La vuelta al pago. No quiero volver a ese lugar intransitable y escuálido donde todo parece dormido. Quiero calor, dolor, sin soledades, sentir alegría a pesar de todo. No quiero ausencias ni lágrimas. No me gustan las madres, ni las caricias, ni los buenos entendidos, fortunas quietas, venturas inanimadas. Llegar de otros lugares para volver, regresar a mi punto de partida, verterme como una jarra seca y consecuente. No quiero seguir durmiendo junto a esa fuente que ninguna sed calma. Propongo vivir sin dominios, simplemente. No tengo ganas de regresar, que mi santo sepulcro no pretenda esperarme. Quiero inventarlo a último momento, sin pensar demasiado, sin mucho rencor, cuando sea necesario. Mi derecho vital a ser un monstruo. A las 5 me harté, pero a las 6 te vi. Apostaría todo a la transformación. La palabra bardo se me aparecía por las paredes sin revocar. Donde los muertos se divierten. Siempre es el miedo de ser nosotros lo que nos lleva delante del espejo. Ni sentiría vergüenza del error o del deseo, que a veces son lo mismo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Gestos Erróneos. Le damos la bienvenida a este sexto capítulo de Gestos Erróneos a quienes estén detrás del aparato radiofónico, detrás de algún estéreo en algún auto, detrás de algunos auriculares conectados a un celular, detrás de algún parlante saturado de una notebook en alguna casa. Sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Antes de arrancar, quisiera saludar al querido, a quien está detrás de las perillas, al DT, no por director técnico, sino por dicotómico trastornado, al querido Gabriel César. En estos segundos, Gabriel movió la cabeza, movió las manitos y saludó, así que hola Gabriel. Y también acá a mi izquierda, como siempre a la izquierda, el querido Facundo Di Paola, Dipa, para nosotros. ¿Cómo estás, Dipa? Hago gestos. Muy bien. También me gustaría también estar un poco en el lugar de Gaby y reconocer esa gestualidad que él hace, que me parece siempre tan interesante porque, bueno, un poco este programa trata de gestos. Los gestos son diversos siempre, ¿no? Pueden ser gestos corporales, físicos, gestos simbólicos, gestos en palabras. Gestos que a veces solucionan cosas, gestos que a veces complican cosas. Gestos que son inentendibles. Sí, que a veces decís, bueno, que estoy por decir algo y hacen algún gesto y puede arruinar lo que estás por decir o solucionarlo mucho Totalmente, o que te inhiben por completo. Decís, listo, no digo nada, mejor me voy y agarro la campera y me voy. ¿Qué leíste, Dipa, para arrancar este capítulo 6 de Gestos Erróneos? Bueno, arranqué con este poema del queridísimo Francisco Paco Urondo, La vuelta al pago. Tiene un montón de poemas hermosos. Un poco me pasaba, yo hace un montón que quiero traer a Paco Urondo acá a la mesa. A la mesa, traerlo a que pero se no siente con como nosotros. invitado todavía, no como invitado todavía porque me pasa que me parece que, bueno, creo que los invitados que vamos eligiendo los elegimos por un montón de otras cosas. Pero lo quería así traer en un poema, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene como una amplitud poética, desde poemas muy políticos hasta poemas de amor a pleno, que son poemas de amor a pleno y hipersentidos. Amor fuerte. Amor rock and roll, amor así como hipersentido y hiperromántico también. Pero para mí, digo, en este momento era el momento de traerlo, digamos. Siempre, todas las otras veces también, bueno, a ver cuál leo para el principio. Siempre leemos, para los 9 oyentes que estén del otro lado, siempre leemos un poema al principio y un poema al final que leemos nosotros de diversos autores. Y nos vamos turnando, a veces abrís vos, a veces abro yo. Empiezo yo, empieza Palito y ahí vamos viendo. Entonces,
cuando estamos buscando estos poemas, siempre iba al libro que tengo de la poesía completa de Paco Urondo, que ¿no? me dan muchas ganas de robártelos. Como siempre, cada vez que traigo un libro, como siempre te pasa, y yo te lo dejo bien cerquita para generarte esa ambigüedad. Esa tensión. Entonces siempre iba a agarrar el libro de Paco Urondo y siempre iba a agarrar el libro. Pero ahora, como pasó lo de la vuelta de Evo a Bolivia. Volvió Evo a Bolivia. Fue como hay un panorama internacional bastante movidito. Y para mí, política internacional bastante movidito, digamos, toda la situación de Estados Unidos con Biden o Biden, como quieran llamarlo. No sé cómo se puede, no sé. No, yo escucho que la gente dice Biden, pero para mí es Biden internamente. Entonces, que Biden ganó las elecciones, pero bueno, Trump y el fraude y todo eso. Y toda esa lógica de la gran democracia estadounidense, que cada vez, acá se habla de la grieta está en toda Latinoamérica, está en el mundo, está en todos lados, digamos. Parece como un invento de la Argentina. En Estados Unidos está a la vista. Están pasando cosas en Perú, están pasando cosas en Bolivia. Pero bueno, me interesaba un poquito esta idea de la vuelta al pago. Sí. Y que abra hacia otros canales, porque Evo pudo volver a Bolivia por el triunfo que ya hemos festejado en este programa, el triunfo del MAS que ya hemos festejado en este programa. Sí, que asumió el domingo Arce. ¿El domingo fue la asunción? Sí. Y ayer ya estaba, o antes de ayer ya estaba Evo entrando a Bolivia. Pasó por Jujuy, se abrazó con Milagro Sala. Pero esa vuelta al pago, acá también, para abrir otras visiones, esa vuelta que tanto festejamos y que nos pareció como hermoso ese regreso de Evo a muchos de nosotros. Paco Urondo también acá le da una vuelta de tuerca. Entonces también decir, abrir otra mirada de también que la vuelta al pago, en este caso fue feliz, pero Evo no podía volver al pago. Y la vuelta al pago hubiese sido, como la relata un poco Paco Urondo, si él intentaba volver un año antes, durante la dictadura de Yanin Áñez. Y ahí como esta cosa del pago empieza a jugarse de acuerdo a un montón de situaciones políticas que nos ponen en juego ese intento de regresar, ese intento de estar, o ese intento de no querer volver, o ese intento de irse y de exiliarse, digamos. Sí, y como hablábamos un poco en el programa anterior con Cristina Peri Rossi, que ella comentaba esta cuestión de que de cómo en la literatura es una temática universal el exilio y el irse, y cómo de vuelta en un nuevo programa volvemos a hablar de alguien que regresa a su pago, o de alguien escribiendo sobre el regreso al pago, o de extrañar ese pago. O sea, como ya ya creo que en varios programas se confirma esta idea de, es una temática universal de la literatura el irse de su lugar, el extrañar un lugar. Sí. Y creo que es una temática universal por una cuestión de que todavía siguen sucediendo persecuciones políticas. Porque parece que no, porque parece que, están los agoreros de olvidarse de nuestra historia y de que ya fue la dictadura militar y que ya fue no sé qué y que ya está, ya pasó, miremos para el futuro y bla, bla, bla. Pero si no miramos también eso que sucedió, Paco Urondo fue asesinado durante la dictadura, si no miramos eso, también nos cuesta, y nos va a costar comprender que eso todavía sigue pasando, que Evo se tuvo que exiliar porque hubo una persecución política e incluso una amenaza a su vida. Y tuvo que irse a México y después, por suerte, había ganado Alberto Fernández acá en la Argentina y estuvo acá en la Argentina. Y por suerte había dos presidentes que estuvieron dispuestos porque no tenía ningún otro lugar de Latinoamérica donde poder ir. Y en Europa tampoco, en Estados Unidos tampoco. No había un lugar en el mundo para Evo si no estaban en México o si no era México o Argentina. Sí, totalmente. Y y como esto también, si olvidamos las cosas que pasaron, también es como, también perdemos
cómo ciertas cosas se resolvieron. Digo, a veces siempre nos parece que la lucha empieza de nuevo. Dijo, ¿cómo siempre? No, bueno, ¿cómo afrontamos esta lucha? Y capaz que ya se afrontó antes y ya podemos aprender mirando para atrás de esas luchas para volver a traerlos ahora y volver a pensar desde esa manera. Totalmente, Digo, totalmente. Me parece que eso también es como el ejercicio de la memoria para encarar de nuevo la lucha, digamos. Exactamente. Y para ver qué se hace en estas situaciones, digo, todo el tiempo hay persecución política. Acá en Argentina también lo vivimos, digo, no es que digo, de diferentes maneras, no es que tiene que existir una dictadura para que haya persecución política. No, totalmente. Digamos, también eso hay que también verlo y transitarlo, y las luchas también están ahí, digamos. Están puestas en esos lugares de visibilizar las persecuciones políticas que hoy tenemos en la Argentina. Puede ser hacia el feminismo, puede ser hacia un montón de situaciones, digo, hay persecuciones políticas de determinados sectores hacia otros sectores, y a veces, cuando vienen del Estado, son mucho más graves. Claro. Pero bueno, están. Y ahora, bueno, también vamos a tener que ver cómo nos preparamos en este panorama con las elecciones estadounidenses y qué va a pasar con Biden y demás. ¿Qué va a pasar? No, yo la otra vez escuchaba algunos análisis que me parecían re interesantes sobre Biden, y es que un poco Trump, como había cerrado toda la situación a mirar más a su país, Sí. no se había dedicado tanto a la política internacional. Y ahora se viene. Y muchos creen que Biden en realidad ahora nos va a hacer mierda. Claro, que es lo que venía trayendo Obama, digamos. Obama había tratado después del no al ALCA, que se cumplió. Obviamente le van a dar un premio Nobel de la Paz a Sí. Biden, porque como se lo van a todos los presidentes, digo, es como algo parece que gana un presidente de Estados Unidos, le dan un premio Nobel de la Paz, aunque esté bombardeando Irak. El otro día fue aniversario de no al ALCA y después de esa situación en la que Latinoamérica le cerró la puerta a ciertos acuerdos de comercio con Estados Unidos, Obama después intentó empezar a hacer nuevos acuerdos y avanzar en eso, y cuando estaba avanzando ganó Trump y cerró todo y dejaron de... Bueno, ahora con la victoria de Biden es muy probable que vuelvan esas posturas de tratar de el patio trasero para Estados Unidos vuelva a ser de ellos, digamos, que lo es en muchos sentidos, pero que lo sea más fuertemente. Sí. Así que vamos a tener que estar atentos en cómo esas relaciones internacionales nos afectan. Nos empiezan a afectar, totalmente. Así que nada, se venía un panorama bastante movidito en todos los pagos latinoamericanos, norteamericanos, europeos. Digo, hay un panorama... Perdón, porque yo sé que nos tenemos que cerrar el bloque, pero... falleció Pino y Sí. Pino Solanas, y me parece que Pino Solanas es como un ícono, por lo menos ya que tuvo un montón, en su movida política tiene un montón de trasfondos que son complejos. Sí, digamos, sí. hay algunas cosas yo me acuerdo del que estuvo con el Grupo A en su momento. Que cuando no le aprobaban nada a Cristina, viste, todo un grupo que se había unido con la derecha, con Macri, estuvo ahí aliándose con la derecha para boicotear a Cristina nada más. Estaba enojado con Cristina, estuvo con Carrió, hizo un montón de quilombos políticos, pero me parece que hay que reivindicarlo en un montón de sentidos porque es un luchador desde los 70 en adelante, tiene una gran lucha, y también no quería dejar de nombrarlo, pero no podía traer un poema que abarcara todo eso. Sí, claro, no, obvio. Por algún lado había que arrancar. Entonces, pero no quería dejar de nombrarlo. Creo que, ganó un Palma de Oro, porque siempre también otra cosa que siempre pienso es que siempre se habla de los que ganaron un Oscar, digamos, las películas. Sí. Ganó un Palma de Oro en Cannes, con la película Sur. Tiene un recorrido como cineasta, y yo siempre recuerdo esas pantallas en negro que ponía en sus documentales para que los obreros en las fábricas puedan discutir sobre lo que estaban viendo en los documentales, digamos. Entonces ponía la pantalla en negro y ponía espacio para discusión o algo por el estilo. Y nada, ahí se frenaba la película para que se pueda armar el espacio para discusión. Una gran militancia. Sí. Un cine que hay que revisitar. Sí, que totalmente. Invitamos a los oyentes, a las Pino oyentas. Solana, Raimundo Gleiser, hay un montón de documentalistas re grosos, de documentales políticos en la Argentina, una gran historia del documental que tiene la Argentina, así que no quería dejar de nombrarlo. Me parece muy bien que hayas tomado que no le hayas hecho caso al director técnico y así que ¿Estás contento igual? ¿Estás contento? Sí. ¿Sí? Qué bien, está contento. Sí, se la ve, tiene una sonrisa muy linda de que lo hayamos nombrado a Pino.
erróneos. Un grafiti incompleto que susurra desde el muro. Cáliz de luz, fecundo sueño agrario, doncella con ajorcas de esmeralda. A tus plantas un río de salitre, otro río de cuarzo a tus espaldas. Y allá a lo lejos, entre vos y el cielo, la hidrográfica simbra del Huichaira. Pupila del ocaso interminable, sueño indio, sepulcro de la raza. Desde la noche oscura del Incario hasta el alba naciente del mañana, custodiarán el sol de tus umbrales los enhiestos cardones del Pucara. Matriz del viento, origen de la sombra, ofertorio otoñal de las calandrias. Duerme la siesta del maíz fecundo sobre el tálamo gris de tus pizarras, hasta que el hombre de la mano ruda abra en surcos la paz de tus entrañas. Abre tus brazos al rosal latino, no levantes ni cercos ni murallas, que tus mollares le den sombra y abrigo al criollo, al europeo y a la aymara, y que lleven tu nombre por el mundo, muchacha azul, princesa americana. Cuando el verano te devuelve el río y tus noches se enciendan de guitarras, un cortejo de grillos escondidos prenderán de tu nombre un pentagrama, y desde el verde lámpasar nocturno un coro anfibio entonará tu nombre, Tilcara. Acabamos de escuchar la voz de, podemos decir, el querido Germán, porque después como que uno se va acerenciando del invitado o la invitada o el invitade. Y el día de hoy el invitado es Germán Churqui Choquevilca, poeta jujeño, de Tilcara. Tilcareño, claro, de Tilcara, y este poema es hecho a su ciudad natal. Sí, Tilcara. Acabamos de escuchar ese poema y nos parecía importante arrancar porque esto es como, probablemente para una parte de quien nos esté escuchando, es lo más conocido de Germán Churqui Choquevilca, porque aparece un fragmento de esta poesía en un pasaje entre dos temas del último disco de Divididos, Amapola 66. Antes de que arranca Jujuy se escucha un fragmento de esta poesía. Entonces nos parecía importante, para algunos haber sido un sonido conocido, e incluso lograron, por ahí lo escucharon por primera vez completo, o por ahí cuando yo lo habían escuchado en el disco lo buscaron y lo escucharon, pero nos parecía importante arrancar con esa poesía. Así que este es nuestro invitado del día de hoy. Sí, bueno, un invitado complejo, porque no hay mucho material que se pueda recopilar. Están sus obras completas, que acá el querido Palito tenía las obras completas de él, entonces eso nos sirvió para tener todos los poemas, pero no hay entrevistas personales. Claro, es la primera vez en todos los programas que vamos a abordar a un invitado que no pudimos buscar a él hablando más que en su poesía, digamos. Todo lo que encontramos son a otras personas hablando de él. Murió muy joven en el 87, nació en 1940, tenía 47 años cuando murió, entonces no hay mucho registro más que, bueno, su escritura, quienes lo conocieron, que pueden contar un poco de su vida, y un disco que es de donde sacamos los audios, donde lee varias de sus poesías. Es Churqui Choquevilca en su voz o su poesía en su voz, algo así se llama. Que el disco está en YouTube, en si YouTube lo quieren se pueden buscar. Y una particularidad también es que todas las poesías tienen esta base de música con charangos, con quenas y demás. Exacto. Y digo, así como no hay mucha información del autor, también el autor no tenía mucha recopilación. En vida publicó un solo libro. Y todo lo otro que se fue encontrando fueron recopilaciones que se empezaron a hacer, amigos de él en Tilcara empezaron a buscar los poemas en distintas... Él tenía una particularidad que escribía los poemas en los bares y se los regalaba al dueño del bar por un vino, se los regalaba a la prima, regalaba, entonces los escribía y los regalaba, y así, incluso en las obras completas, hay pequeños fragmentos, un fragmento que se encontró en algún lugar y se pone ese pequeño fragmento. Pero también, así como en la información de Choquevilca no hay mucho dato, porque también todo dato es datos de otros, gente que habla por él,
también en su vida había algo de su poesía que era una poesía de tránsito, por decirlo de alguna manera. No era una poesía que esté trabajada para ser publicada, sino que eso, era poesía para regalarle a un amigo, poesía para la vida. Sí, hay un pequeño documental que se puede encontrar en el Facebook de Gema Producciones, una productora de Tilcara, y ahí muchos de sus amigos cuentan cómo fueron recopilando la obra, porque bueno, esto de que salió un solo libro, y después ellos recopilaron un poco de lo que había en algunas revistas, en algunas publicaciones en diarios, y sacaron un libro más que recopilaba el primer libro y eso que habían encontrado. Y cuando salió el libro, mucha gente se empezó a acercar con esto. Che, vino el Churqui a comer a mi casa y me dejó esta poesía. Vino y empezaron a... Entonces como... Primero es hermoso esto de que haya un montón de poemas que fueron encontrando, que no tienen nombre, que no o que sí está dedicado al árbol del patio de la casa de algún amigo. Y después, algo que es muy lindo es que capaz que hay algo en algún lugar que algún día vuelve a aparecer. Todavía puede haber poesías de él esparcidas. Y en esta actitud que hablábamos de dejarles una poesía en cada uno de sus asados o cuando iba a comer con alguien, él en las obras, en un poema que se llama Yo, concluye diciendo: si alguien comprende la angustia de mis dedos, que me tienda un alud de golondrinas. Yo pagaré con sílabas el cambio, con un canto de amor la poesía. Ahí está esa actitud de, bueno, te dejo una poesía como pago, como cambio. Hermoso, hermoso, hermoso. Y después también, él era maestro de escuela. Se fue a estudiar de Tilcara a San Salvador de Jujuy. Fue maestro de escuela y tenía un estilo de poesía, músico también. Viajó por Europa y por Oriente Medio y todo como músico. Sí, era parte del coro que acompañó a Jaime Torres en una delegación en un viaje con Jaime Torres, sí. Tiene de hecho un poema a Ámsterdam. Sí. Uno que está por sobre las nubes, el Atlántico. Que habla de ese vuelo que ve de las nubes, viendo las nubes por el avión. Él salió muy pocas veces de la quebrada, claro. Entonces también ahí está esa nostalgia. Bueno, salió una vez o un par de veces y como... De hecho hay un poema, que le escribe a un río jujeño, ahora no me acuerdo el nombre del río, que lo escribe estando afuera. Mirá. Y escribe como esa cosa de extrañar su sonido, de extrañar su... no me acuerdo que todo lo que va relatando. Es un poeta también de mucha imagen. Sí, mucha imagen. Mucho color. Mucho color también. Muchísimo color. O sea, si a alguien que nos está escuchando le gusta el color o tener imágenes visuales con los colores, es un poeta que sirve mucho para eso. Habla mucho del azul, le gustaba mucho el azul, el azul de las mañanas, el cobre, todo muchos colores. Así que eso está buenísimo. Y del paisaje, del paisaje tilcareño. Y esto de pintar el paisaje me lleva, él es como un poeta que tiene una lógica de escritura bastante moderna, moderna en el sentido... Del modernismo. Del modernismo para la época en la que escribe, porque él escribe en los 60, 70, 80. Sí, en esa época... donde estaban las vanguardias a pleno, estaban todos escribiendo verso libre, Para ese momento el modernismo era algo antiguo, o sea, la manera en que él escribe es antigua para en el contexto en el que escribe. Para recordar, quienes hayan escuchado los otros programas, algo muy cercano, alguien que era una poeta modernista era Gabriela Mistral. Claro. Que escriben con rima, todavía mantienen una lógica de la rima, de versos de versos con determinada cantidad de sílabas, de 8, de 11 sílabas, con rima del segundo al cuarto, o rima en el primero y en el tercero, esa lógica. Un montón de estructuras que nosotros no entendemos mucho, pero claro, era lo que hacían. Son estructuras que se utilizaban para escribir sonetos, para esto. Hay un montón de lógicas poéticas que están bajo estructuras y normativas estrictas, digamos. Y después, vino el verso libre, y el verso libre es eso, es simplemente cortar el verso donde uno quiera. Casi la rima empieza a desaparecer. Sí. Desde mediados, en el siglo XX desaparece casi la rima y casi que se deja de usar.
se usa mucho para algunas escritoras y escritores de poesía infantil que la siguen usando. Sí, y ahora por ahí se utiliza mucho, bueno, todavía en las décimas, en los payadores. Los payadores, y mucho claro. en los raperos, en las batallas de Totalmente. freestyle. Ahora vuelve con los raperos, que son como una especie de evolución, o no sé, de los payadores, digamos. Una línea de continuidad entre los payadores y los raperos que creo que es bastante visible. Pero bueno, entonces tenía esta lógica de poeta modernista en una época donde estaba bastante desactualizado. Sí, era una postura de por ahí separarse de lo que estaba en boga, pero por una cuestión de que lo que estaba en boga era la poesía o la literatura de la urbe y del hombre blanco. Entonces hay una postura de contra la colonia, digamos, contra, bueno, yo no estoy sentado en esa mesa, entonces voy a hablar de otra manera. Entonces, era una manera de brindarle a la comunidad una manera colectiva de verse, aportar una mirada desde allá y no tanto desde lo colonial, digamos. Así que era una postura importante y no solamente desde el folclore, digamos, de bueno, voy a exaltar solamente lo que es diferente, sino desde algo muy personal, muy de cómo me conecto con mi entorno, con las personas que tengo alrededor. Por eso también hay mucha poesía dedicada a las personas de Tilcara, a los vecinos, a los vecinos conocidos, al paisaje. A su abuelo, al árbol, a su sobrina, ¿viste? Digo, tiene un montón de... Incluso desde el apodo Churqui, cuando hablábamos de Germán Churqui Choquevilca, Churqui es el árbol, el espinillo. Entonces su apodo ya viene también desde de esa zona. Sí, un apodo que le pusieron también porque... tuvo como muchas cercanías con la muerte, con la posibilidad de morirse. Se cayó de un tren una vez, en un tren en el medio de la nada, y volvió caminando. Lo salvó una persona que pasó a caballo, pero sobrevivió a caerse de un tren, por ejemplo. Cosas de las que sobrevivió. Entonces, en esa dureza de este árbol, el Churqui, ahí es como que lo apodan Churqui. Después... Me perdí. Ah, bueno, había una revista, ahí va esto del poeta modernista. Había una revista que se llamaba Tarja, que es una revista jujeña. En Tucumán estaba pasando lo mismo. Había como una serie, entre ellos estaba Néstor Tizón, Néstor Gropa, un muy amigo de Churqui Choquevilca que se llamaba Medardo Pantoja, que era pintor, que trabajaba en esa revista. Y esa revista incluso, que estuvo en los años 50 o 60, no me acuerdo ahora. No, en el 55. Del 55 al 60. Ahí está. Estuvo esta revista circulando por Jujuy, revista de poetas, revista de poesía. Esa revista justamente estaba la habían creado para mostrar las formas nuevas de la poesía. Digo, y él, que se crió en todo eso, siguió manteniendo su forma de escritura modernista y su arraigo a esa forma del decir, digamos, a esa manera de decir. Lo cual también me pareció muy interesante, digo, ese arraigo como el árbol, claro. Como el Churqui, digo. También, digo, había un arraigo fuerte también a sus ideas. Sí, el arraigo también, esto también para contar un poco cómo es la producción de este programa, de cómo vamos buscando la información. Yo había buscado en YouTube a ver si había algo más leído por él, y había aparecido una charla de una persona que se llama Magda Choquevilca. Y la dejé pasar porque era una charla TED y digo, bueno, esto no... Y cuando voy a ver el documental, en el medio del documental aparece Magda Choquevilca hablando. Entonces dije, bueno, voy a ver la charla, a ver qué dice. Y ni bien arranca, ella comenta que bueno, nació en Tilcara y que tiene por el lado de su padre 19 generaciones de Choquevilcas en Tilcara. O sea que es una familia de muchísimas generaciones allá, o sea que está muy arraigada, muy con la visión... con la cosmovisión del pueblo de Tilcara. Y también me llamó la atención que en un momento ella comenta, bueno, también desde mi nombre, dice que Choquevilca significa choque, es papa semilla, y vilca es piedra sagrada. Así que también es como, bueno,
nada, esto que es un dato re llamativo, pero además como lo raro fue como llegar a esa información. Y la charla es recomendable, la charla de Magda, porque cuenta un poco cómo ella es ingeniera agrónoma y también es cocinera, y empezó a ver cómo desde que se declaró el patrimonio cultural de... ¿cómo se llama?, de la UNESCO, la quebrada Humahuaca, en Tilcara pasaron, por ejemplo, de tener 3 hoteles a tener 200. Y el hombre, serio? mirá, sí, y el hombre blanco invadió por negocio el lugar y empezó a imponer cuestiones que no eran de la quebrada. Y ella empezó a tratar de lograr de que la cocina de esos lugares se empiece a estar más relacionada a la región. Entonces creó una tecnicatura de cocina regional que es la única en Latinoamérica. Contó un poco cómo fue recuperando ciertos tipos de papa que se habían perdido. Entonces me parece también eso como la misma actitud de, bueno, somos esto y no vengan a invadirnos con sus actitudes coloniales, digamos. Sí, mira, no sabía, no la miré a la charla y re interesante también lo que planteás. Bueno, después, su poesía está plagada también de eso, digamos, de ese anticolonialismo, sin ningún tipo de lógica agresiva, sino que, nada, con una lógica del cuidado, digamos. Lo cual me parecía también re interesante. Era como una lógica de cuidado. Ustedes son bienvenidos, ¿no? Nadie los está echando o atacando. Son bienvenidos, pero siempre y cuando cuiden esto que tenemos acá, digamos. Sí, sería en la poesía que escuchamos recién hablaba un poco de que tus mollares abriguen al europeo, al aymara y algo más, no me acuerdo bien los 3, pero... Y también hay una fusión entre la religión de los aymara y el cristianismo, digamos, como que es multicultural en eso también. Están varias de las culturas y varias religiones dentro de la poesía. Sí, y después en otra de las notas que leí, que me parecía que estaba interesante el planteo, hablaba de que ese es un caso extraño de un poeta que sin tener ningún tipo de ascendencia europea, ningún tipo de relación escribe en una lengua europea y en un tono modernista, digamos, que también podríamos atribuir a cierto sector colonial, digamos, sí. Y sin embargo que utiliza lo que era de ellos, dice, voy a citarlo, con precisión y belleza, ¿no? En este sentido de cómo él logró apropiarse de eso y decir, lo voy a usar a favor nuestro, digamos. Esto lo saqué de un blog, creo que es una página de Pedro Peruca, que también él cuenta cómo conoce al poeta Choquevilca. Me pareció como re interesante como él va contando. Dice que estaba viajando de mochilero, bueno, conoce a Choquevilca en un museo, ve una frase de él, del poema de Tilcara, y se empieza a interesar. Y bueno, entonces empieza a tratar de recopilar algo. No había libros, no había nada, no encontraba nada. Y después él se sigue viajando de mochilero, bueno, se arraiga no sé dónde. El tema es que su hermano se queda a vivir ahí nace su sobrina. Bueno, se queda a vivir en Tilcara. Entonces él siempre vuelve a Tilcara. Y siempre insiste en conseguir libros. Y en un momento el tipo se encuentra en un museo, en una vitrina, un libro de Choquevilca. Y dice que iba todos los días, insistió tanto que le terminaron vendiendo el libro de la vitrina. Me pareció como re simpático esa idea del tipo obsesionado por el poeta y tratar de conseguir un libro. Quería conseguir un libro y bueno, le terminaban vendiendo el libro de la vitrina de un museo de ahí de Tilcara. Podría ser una buena sección cómo buscamos los libros de Choquevilca, porque yo cuando fui a Tilcara me pasó... Ya conocía el tema ya lo conocía porque lo había conocido en el tema de Divididos, y dije, bueno, lo voy a tratar de encontrar. Y era como, bueno, fui a la librería de Tilcara, me acuerdo que llegué y en la puerta tenía pintada una frase del Churqui, y dije, bueno, esta es la mía.
Hola, ¿qué tal? Sí, las obras completas de Choquevilca, no hay, se agotó. Incluso ahora estaba mirando acá en las obras completas que tengo y dice que la primera edición de estas obras fue en el 2007 y la segunda edición es en el 2016. O sea, pasaron 11 años entre una edición y la otra. Un montón, Entonces, un montón. son libros complejos de conseguir, pero es un poeta que impresionante. Pero eso es interesante también cómo el pueblo rescata la memoria de Choquevilca para que no se pierda, digamos. Cómo todo el pueblo se pone en comunidad a tratar de rescatar la memoria de Choquevilca. También otra de las cosas que leí, de que hay amigos que todavía es como que lo siguen viendo, ¿viste? Y como que se comentan entre ellos. Me pareció verlo por acá. Sí, eso es buenísimo. Muchos de los amigos comentan en las entrevistas. Vos sabés que me pareció verlo al flaco acá en la esquina. Eso es impresionante. Sí, y bueno, que todo el pueblo se ponga en campaña para que no se pierda su poesía, me pareció como también súper conmovedor, digamos, un pueblo movilizado para rescatar, para sostener la poesía de Choquevilca. Y después no solo dividido, sino que León Gieco también utiliza un poema de él que es Ruta del Colla. Bueno, Jaime Torres, ya habíamos dicho que con un grupo Las Voces de la Quebrada, él cantaba ahí. Tomás Lipán también, Tucuta Gordillo, Colla Mercado, digo, un montón de músicos jujeños bastante conocidos hoy, por ahí hace 20 años no, pero hoy creo que a Tomás Lipán, aunque sea lo sentimos nombrar, también agarraron poemas de él y los llevaron a la música. ¿Querías decir algo más? No, Perdón. quería decir que nada, a mí me alegra mucho que hayamos abordado a este poeta porque me parece impresionante. ¿Qué están haciendo señas de que lo escuchen? ¿Quieren escucharlo de nuevo? ¿Quieren que lo escuchemos? Porque hay un audio más, ¿no? Dale, vamos a escucharlo. Este otoño me está mordiendo el alma demasiado temprano. Las hojas de mis sueños van cayendo, ya no tendré verano. Me quedaré tan solo con mis cosas, tan solo como un árbol, con el silencio azul de mis mañanas, con mis sueños de pájaro. No buscaré ni sombra ni refugio, no necesito amparo. Quiero hundirme en las noches que me faltan, con tu nombre en los labios. Te llamaré por siempre en este tiempo, en otoños dorados, cuando el viento te nombre en las acequias y en el álamo alto. Cuando mirando el sol de cada tarde, te llame aquí a mi lado, para juntar tu nombre con el cielo, con las rosas de mayo. Este otoño me sube por las venas como un sudario amargo, como un frío puñal, ¿quién lo diría que clavaron tus manos? El día que te vayas, no me avises, porque será verano. Me habré quedado solo en el otoño con mis sueños de pájaro. Qué alegría que hayan podido invitarlo a leer estos poemas y que no haya quedado este documento. Son casi 35 minutos de él leyendo. Y además las bases, toda esta música que escuchamos como de fondo, son improvisaciones. Sí, ¿no eran de Tucuta Gordillo también? O, sí, ahora no me acuerdo. Ahora no me acuerdo si no eran de Tucuta Gordillo también. Pero a su vez también es interesante cómo se grabó el disco. O cassette, no sé, sería un cassette en ese momento. Probablemente supongo. Sí. También como que se junta otro maestro de escuela de ahí de Tilcara, junta la plata para decirle, che, grabá los poemas y le da la plata para que grabe los poemas. Como también hay algo muy comunitario en esa gestación de ese disco que es como re lindo también. Y en el primer bloque que hablábamos de la memoria en el documental que recomendábamos recién, es llamativo cómo en un momento sus amigos o las personas cercanas empiezan a notar que la memoria del Churqui al 3 años de él que ya había fallecido, que la memoria de lo que él había hecho, de lo que había escrito, se estaba perdiendo. Y dice que empezaron a tener esa sensación de que se estaba perdiendo la memoria del Churqui y que ahí dijeron hay que hacer algo y empezaron a recopilar la obra para hacer el libro. Entonces, como esa actitud comunitaria nos permite hoy,
20 y pico de años después, poder estar hablando del Churqui muy lejano de donde él escribió. Entonces, zarpada esa actitud. Sí, y también tenía una lógica de humildad y me parece que eso también, esa humildad de regalar el poema, de estar, de estar con la gente y de que el encuentro sea parte de su poesía y que no sea un poeta, esto que hablábamos, que Cristina Peri Rossi criticaba de los poetas hoy en día, de que están metidos en una casa y escriben desde ahí y no se mezclan con la gente, ¿no? No andan viendo qué pasa con este, qué pasa con el otro. Él tenía esa lógica de la humildad y de estar con la gente y de eso están plagados sus poemas, y en esa lógica de humildad me parece que está bueno leer este fragmento, que es un fragmento también de esos perdidos que alguien encontró, lo llevó y está publicado en el libro. Es un pequeño fragmento de 4 versos nada más que dice así: Cuando el hombre se endiosa de talento y se pierde en un mundo de abstracciones, piensa que encuentra la ruta al infinito y no es más que una sombra en los rincones. Monte de soledad, nos vamos bebiendo el día, me llora entre las manos y esta samba que canta y me nombra tiene un grito en el final. Elogio de la vagancia, de Pablo Solo Díaz. El de vago es un concepto que inventó una monarquía para el que no le servía como esclavo o como adepto. Nunca adherí a ese concepto, y como vago, soy vago. Cruzo las calles, indago en sus misterios profundos. Orgullo de vagabundo, a los reyes no los trago. Suelo hacer un sacerdocio de mi camino andariego. Siempre parto, siempre llego. Dar versos es mi negocio, los cosecho en ratos de ocio, los siembra el pueblo sencillo, y le mezquino al caudillo que sabe enojarse y cómo cuando no le doy el lomo para engordar su bolsillo. Soy un juglar vagabundo, y eso no es un desprestigio. Al contrario, mi litigio es con quien explota el mundo. Con mi trabajo fecundo, vago ansioso de distancia, voy perdiendo la ignorancia con lo que la gente sabe, y de ese cofre la llave tiene por nombre vagancia. Gestos erróneos, una trinchera literaria contra los operadores del olvido. Muy bien, y seguimos ahí en se nos está yendo este 6º capítulo de Gestos Erróneos. Siempre nos da como una gran felicidad hacerlo. Es una horita que escuchan ustedes. Tenemos muchas horas de grupo de WhatsApp, de mandarnos cosas, para hacernos lo que laburamos. Sí, quiero decir esto porque me parece que interesante que hagamos que... Fue complejo hoy el invitado, nos costó un poco. Bueno, pero porque por todo lo que hablamos, sí. Fue complejo, digamos, por todo lo que hablamos, porque no hay una recopilación y nuestra matriz colonial, digamos. Somos también blancos hablando a casi 1000 kilómetros del lugar, entonces es complejo. También, yo no conozco Tilcara también, de paso. Cuando se abra todo esto. La conozco a partir del Churqui, ya me dieron ganas de conocerla porque la verdad que la pinta muy bien. ¿Qué leíste, Palito? Leí Elogio a la vagancia de Pablo Solo Díaz. Pablo Solo Díaz es un artista florense, multiartista. Es payador, titiritero, dibujante, artista plástico, personaje grandioso. Y por suerte tengo su libro que recopila gran parte de lo que escribió, que se llama La lengua del viento, escritos en el camino.
Y bueno, elegí algo de ahí para leer. En algún momento podemos volver a abordarlo. Sí, yo lo conocí hace muchos años a Pablo Solodía en un seminario que hicimos con otro titiritero, Rafael Cursi, y lo conocía como titiritero y después me lo vuelvo a encontrar acá en Tandil, con todo un mundo mucho más amplio. Él había dicho que era payador también en su momento cuando nos presentamos, pero la verdad que un personaje entrañable y muy querido. Sí, recomiendo fuertemente, esto lo recomiendo muy fuerte, que en YouTube hay un documental que se llama Polvareda de un trovero, que es un documental sobre Saúl Buenchul, que es un payador del sur de la Patagonia. Un documental impresionante, no solo por el personaje, por Saúl, sino por cómo intentaron abordarlo, el cómo está contado el documental. Está en YouTube, yo les recomiendo que lo vean. ¿Cómo se llama? Polvareda de un trovero. Yo no conocía a Saúl Buenchul, pero lo vi porque Pablo Solodías en un momento llega en su moto y lo acompaña en parte del documental. O sea, parte de la entrevista que se le hace a Saúl Buenchul en ese momento es una charla con Pablo. Ah, mira, buenísimo. Bueno, casi me muero. Te vas a morir. Bueno, sí, casi me muero. Bueno, nada, ya se nos va el programa. Muy lindo el poema. ¿Por qué lo elegiste? Eso es otra de las preguntas que siempre nos hacemos. No, me pintó. Esta vez me pintó. ¿Pintó? Perfecto. Esta vez me pintó. Perfecto. Si querés te miento. No. Bueno, te digo la verdad. ¿Ahora vamos a empezar a pelear acá en vivo? No me pelearía con vos. Me caes demasiado bien como para pelearme. Bueno, se vienen los pedidos, los saludos, todo lo que hacemos al final de este hermoso programa, que es, primero, pedir que si se quieren comunicar con nosotros, ya saben, porque ya veo toda la comodidad de mandarnos mensajitos por el celular, pero acá no llega ninguna carta a Ronnie Sevi. Y lo venimos pidiendo hace varios programas, que queremos reivindicar el documento epistolar, que nos manden una carta diciendo qué les parece el programa, que nos digan... Si escribiendo un poema, lo que sea, no sé. Una cosita ahí que escriban. Un dibujo. Para incentivar la escritura, porque la escritura también tiene que incentivarse, porque a veces decimos, ay, yo no sé escribir, yo no puedo escribir. Digo, eso nos pasa, pero eso está inculcado por años de historia en la educación, en la sociedad y todo. Digo, y la verdad que todo el mundo sabe escribir. Y todo el mundo tiene una manera y una forma de escritura muy particular y muy individual, porque son sus vivencias, son un montón de cosas que atraviesan esa escritura. No, y algo que es importante, que lo hago después y nos quedan 2 miércoles nada más. Claro. Después es capaz que llegue la carta y nosotros ya no estamos acá para... Claro, nadie lo va a agarrar y va a quedar ahí, se va a mojar, se va a humedecer, se va a correr la tinta, no lo vamos a poder leer en el futuro. Así que pónganse las pilas, quedan 2 miércoles nada más. La dirección es... Falucho 450, es la fábrica Ronnie Sevi. Para gestos erróneos. Para gestos erróneos, ahí ponen, si quieren pueden ponerse los remitentes, si no, porque las cartas se pueden enviar sin remitente. Anónima. Y el otro anuncio también es que cualquier persona que quiera reescuchar este programa o escuchar los capítulos anteriores, estamos haciendo un tráfico de un link, nos escriben... a nosotros si nos conocen o bueno, vemos cómo nos pueden llegar a nosotros y les hacemos llegar un link donde pueden escuchar todos los capítulos anteriores y que estamos terminando ahora. Van a llegar las redes sociales. Van a llegar en algún momento el año que viene, pero van a llegar con novedades mucho más copadas que simplemente subir el programa. Van a llegar con otras cosas. Ya lo vamos a charlar. Fotos nuestras. Fotos nuestras no, y tal vez podemos hacer entrevistas. Ya estamos ahí como pensando la posibilidad de entrevistar a poetas y ponerlo en las redes sociales y que no salga solo por el programa, sino que salga una entrevista más larga por ahí. Digo, podemos hacer muchas cosas en las que las redes sociales nos pueden ayudar, pero siempre vamos a... van a gloriar este arte de la radio que nos parece hermoso y nos gusta hacer. Así que lo vamos a poner en un pedestal como el arte epistolar. Y por último, los saludos. Yo quiero saludar a Sofi y a Claudia. Claudia es una compañera de trabajo con la cual yo trabajo y doy clases. Y ahora nos están escuchando porque antes no nos podían escuchar, entonces nos escuchaban en diferido, todo eso que suele pasar con este programa. Entonces nos escuchan después con los links que traficamos. Pero bueno, hoy nos pudieron escuchar, nos mandaron un mensaje y estaban muy contentas de escucharlo, así que las quiero saludar. Y Sofía es su hija, que también estudió o ya terminó, no sé, comunicación social en el ISER. Así que también ya le pedí la crítica necesaria después del primer programa.
Y bueno, nada, eso, las quería saludar porque nos vienen siguiendo desde el primer programa. Bien, vamos a saludar también a Álvaro Álvarez. Sí, a Álvaro Álvarez, pero eso es un saludo especial. Y debe estar Paz y Margarita y Carmela probablemente en su casa escuchando también, así que le mandamos un saludo a ellas también. Álvaro es quien me regaló las obras completas del Churqui Choquevilca, así que... O sea que este programa lo estamos haciendo también en parte por Álvaro Álvarez. Sí, porque él trajo el libro desde Jujuy hasta acá, así que... Muy bien, ya nos mandó muchos mensajes. Había una nota de Álvaro Álvarez que también queríamos recomendar, pero no la tenemos a mano, ¿no? Para decirla. Sí, no me acuerdo el título, pero lo podemos decir el miércoles que viene. La podemos decir el miércoles que viene porque, bueno, ya que estábamos hablando de política internacional sin saber, vamos a aprovechar y vamos a recomendar a alguien que sabe mucho de política. De política nacional e internacional, que es Álvaro Álvarez. Nos colgamos de su fama. Nos colgamos de su barro. Sí, totalmente. Y yo te mando 2 saludos más si querés, mientras vos pensás. Voy a mandar un gran saludo muy especial para Agos, una amiga que hoy se recibió de veterinaria. Sí, una gran noticia en medio de toda esta pandemia. Así que le mando un gran abrazo si me está escuchando. Me alegra mucho, la venimos acompañando desde hace mucho tiempo en esta carrera, así que me alegra mucho que hoy haya concluido. Sacó un 10 en la tesis. ¡Vamos! Tranqui. Muy así bien, que muy bien. Un gran abrazo para ella. Un gran abrazo también. Y yo voy a saludar también a Luis Núñez, que nos escucha también con su hijo. Así que nada, también le mando un fuerte abrazo. Y a Vero, si es que también está escuchando, por lo menos yo sé que él con Pedrito estaban escuchando. Y el último, para Flor, que me está escuchando desde Ramos Mejía. Vamos, Ramos Mejía. Amo ese lugar. Ramos Mejía, Castelar, Ituzaingó, todos esos lugares por los que fui pasando en mi estadía por Buenos Aires. Ramos Mejía le tuve mucho cariño porque viajaba mucho a Edo también y a Morón también. Hice encuestas por todo el oeste. Pero aparte tenía amigos muy queridos en Aedo, Ramos Mejía, así que Ramos Mejía es una ciudad hermosa. Perdón, hacías encuestas en Ramos Mejía. Hacía encuestas, sí, Ramos Mejía no lo elegía mucho, pero sí Aedo, Morón, Merlo, Ituzaingó, Castelar tampoco lo elegía mucho, porque son lugares que tienen un poquito más de nivel económico, ¿no? Y entonces entrar ahí a esos lugares no es tan interesante para hacer encuestas. A mí me gustaba más ir a los barrios, entonces siempre íbamos a los barrios con un grupo, ¿no? Íbamos a distintos barrios a hacer encuestas y se encuestas de todo, de pañales hasta de política. ¿Algo más? No, quería hablar un poco de mi época de encuestador, que siempre la extraño. Sí, siempre la extraño, un poco se extraña eso. Bueno, ¿estamos por finalizado este programa o querés contar algo más? Un día me gustaría entrevistarte. Posta, un mano a mano. Podríamos hacer algún programa extra. Inventamos un programa para entrevistarnos entre los tres. A ver si... Gaby, ¿vos qué harías? Bueno, quedó claro. Quedó clarísimo. Así que bueno, nada, nos vamos a tener que ir. Como todos los programas, escuchando al querido Choquevilca. Se nota que no queremos ir. No, se nota. Nos vamos a ir como todos los programas, escuchando al invitado de hoy, al querido Germán Churqui Choquevilca. Allá donde la arena inmaculada curva su vientre bajo un sol de fuego, allá muy lejos donde nace el río del umbral de la rosa de los vientos, allá en la puna donde el iris manso de las llamas recoge en sus abismos la soledad del páramo y del hombre, allá muy lejos donde crece el río, allá nace del músculo del inti el curvo trazo que marcó su lanza, allá nace del lagrimal del viento todo el llanto de América inmolada. Largo hachazo, guión de las tormentas, reclinatorio de la testa incaica, ruta del viento que anuda continentes, callejón de la sangre americana. Féretro azul de angosta simetría, desbastada quietud del Capricornio. Por tus senos pasaron 1000 legiones desde el sur al septentrión del territorio. O vinieron blandiendo las tizonas o el toledano acero de sus corvos, aquellos que invadieron tantas veces el soberbio país de Viltipopo. En las noches los ojos de la luna de las sombras rescatan los despojos de jinetes que duermen su heroísmo en la trama cribada de sus ponchos. Guarda tu historia quebrada de Humahuaca en las tumbas que encierran tu memoria, o en la blanca escritura del salitre donde cuentan tus siglos las auroras.
Erróneos, una irritante garúa literaria. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races.